Buenos días, Dios les bendiga en este hermoso día, día maravilloso, día de bendición a través de esta emisora Bellavista Estéreo, una inspiración de Dios para tu vida en este programa, el pan de vida, el pan de esperanza, Cristo Jesús a nuestros corazones. Bendecimos tu vida. Desde aquí, desde Barranquilla Atlántico, le habla su sierva, su amiga Isabel Colón, que ministra la palabra en este lugar. Bendecimos la vida de los pastores, amigos, hermanos, aquellos simpatizantes de esta programación a través de las redes sociales, que no se pierden estos programas que edifican, que nos ayudan cada día más aprender la palabra del Señor, porque es necesario en nuestras vidas. Saludamos a nuestros hermanos que están allí desde ya en la sintonía, nuestra hermana Jessica Sarmiento, Judith Rodríguez, nuestra hermanita Filomena, nuestro hermano Antonio Busto, pronta mejoría, mi amado hermanito, y todos aquellos que se están conectando, fieles oyentes. Bendecimos la vida de nuestro hermano John, su amada esposa Nora. Es una bendición esta familia, su amado hijos y toda aquella sintonía que siempre está pendiente. Llámanos, escríbenos, queremos orar por ti, por tu petición, por tu necesidad, ya que tenemos un Dios maravilloso que nos escucha y también no respondes. Vamos a orar para poner la palabra en manos del Señor, para que sea el Padre Celestial quien nos ayude y nos dé la guía de su Santo Espíritu para poder ministrar esta valiosa palabra. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret. Señor, delante de ti nos colocamos, Dios, para que tú seas el instrumento, Dios, que nos ayude, Señor, a traer el rema a través de las Sagradas Escrituras, tu palabra que es viva, que es eficaz, Dios mío, obrando con poder, ministrando nuestros corazones, nuestras vidas, Señor. Llévate lo que no proceda de ti, lo que nos haga daño, lo que no nos deje dar frutos buenos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, ayudándonos, consolándonos, trayendo respuesta de lo alto para poder, Señor, aprender de ti. Mira cuántas vidas necesitadas en este día de un milagro, una sanidad, una liberación, Señor. Tú eres Dios en medio de tu pueblo y tú, mi Cristo amado, respondes, Dios, a favor de nuestras necesidades, Señor. Te pido, Dios, que hables a nuestra mente, nuestro corazón, y que podamos sacar lo valioso que hay en tu palabra, dándote la gloria, dándote la honra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al que vive y reina. Vamos a las Sagradas Escrituras, al libro de Marcos, una palabra de sanidad. Marcos 9, vamos a estar allí en el verso 14 hasta el 29, pero vamos a leer primeramente del 22 hasta el 25, la poderosa palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: y muchas veces le echaban el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Este pasaje bíblico, más que todo, es el tener fe, el creer. Habla de un muchacho que estaba endemoniado, poseído por espíritus inmundos que buscan cuerpos
para destruir a las personas. Vemos como Jesús, viniendo del monte, donde tuvieron un encuentro muy hermoso, allí en el monte, y pudieron estar allí con él Pedro, Santiago y Juan. Al estar ellos en ese lugar, hubo una transfiguración donde se encuentran él con sus discípulos en ese lugar. Al regresar donde estaba el resto de discípulos, encuentra allí una discusión entre sus discípulos y los escribas, y había una gran multitud. Dice la palabra de Dios que cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajo y cruje los dientes, y se va secando. Y dijo a sus discípulos que lo echasen fuera, y no lo pudieron hacer. Vemos cómo aquí este hombre, que en un momento cuando Jesús le pregunta que si cree, pues él prácticamente le contesta: creo, pero también le dice que lo ayude a su incredulidad. Así estaban estos discípulos haciendo la obra del Señor, pero no tenían fe. La falta de fe no nos deja crecer, no deja que el fluir del Espíritu Santo se manifieste como debe ser, porque la persona incrédula pues ni aún viendo cree. Tenemos a Tomás, que viendo el sacrificio que hizo Jesús y que había resucitado, pues no creyó. Y así hay una multitud en estos tiempos de personas que quizás no conocen a Dios, algunos que sí lo conocen, pero en un momento dado su fe flaquea, se vuelven incrédulos. Y aquí hay una discusión por este tema, ya que este hombre le manifiesta a Jesús que sus discípulos no pudieron echar fuera esos espíritus inmundos que estaban en la vida de su hijo, de aquel muchacho que a temprana edad ya venía con esta temática, como en estos tiempos donde niños y adolescentes, aún jóvenes, ya están poseídos por espíritus inmundos, los cuales buscan cuerpos para ellos habitar ahí y destruir la vida de las personas, cambiarles sus pensamientos, su manera de vivir, llevarlos a una condición prácticamente que no es normal, y esto les puede acarrear hasta la muerte a estas personas, porque esos espíritus malos lo que vienen es a destruir, a dañar, a matar, a dividir familias, a traer conflictos, en fin. Tenemos que apercibirnos en estos tiempos, mirar nuestra familia, el entorno donde nos congreguemos y podamos ver si hay personas pasando estos procesos fuertes, y solo Cristo trae libertad. Cristo Jesús es el que liberta y trae paz al corazón de un ser humano que por una cautividad puede destruirse su vida o destruirle la vida a otra persona. Gloria al Señor. Aquí está este hombre hablando con Jesús y diciéndole cómo su hijo era tomado por ese demonio inmundo. Dice la Biblia en el 18 que donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajo. Una característica de muchas vidas cautivas, que se manifiesta el espíritu inmundo,
sacude a la persona, la pone a echar espumarajo, cruje los dientes y la persona cada día se va secando, como dice la escritura, va tomando un estado físico de deterioro, pero es lo que está en la persona acabando su vida. Hoy te presento a ese Cristo libertador, a ese Cristo sanador, ese Cristo que los milagros no los ha detenido. Continuamente se están dando en esta tierra. Por eso es necesario acercarnos al Señor para que Dios ministre en nuestras vidas. Y si tenemos problemas de cautividad, a veces son problemas emocionales que nos afectan nuestra vida espiritual, y también tenemos que ser libres porque un resentimiento, una falta de perdón, una raíz de amargura, tener odios por las personas, eso es una cautividad que no nos da paz, que no fluye los frutos del Espíritu Santo, ya que ahí el que está gobernando es el mismo Satanás, que ha poseído cuerpos para destruirlo, personas que tienen legiones de demonios y que estos al manifestarse, pues se manifiestan de alguna forma. Aquí dice la palabra del Señor que este muchacho pues tenía estas manifestaciones y él en el dolor de padre busca la forma de ayudarlo, y nada más y nada menos se tomó la decisión de buscar a Jesús. Pero Jesús estaba allá en ese monte alto, en el monte de la transfiguración con algunos discípulos, y al bajar de ese lugar encuentra una problemática que sus discípulos no habían podido resolver, y estaban en controversia con los escribas, los cuales que no perdían el tiempo para estar señalando, murmurando, buscando la forma de dañar la obra del Señor, porque siempre se van a levantar hombres, mujeres que quieran dañar la obra del Señor, pero la obra del Señor nadie la daña, nadie la detiene, porque Dios es soberano, misericordioso, y Él da la forma de que cada uno de nosotros nos podamos ayudar. Aquí vemos cómo respondiendo Él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Traédmelo. Aquí vemos cómo Jesús con estas preguntas los exhorta a los discípulos, como esta generación incrédula, como vosotros he de soportar, estar a diario con Jesús allí, viendo milagros, sanidades, liberaciones, prodigios, y todavía eran incrédulos. En estos tiempos pasa lo mismo. Hay milagros, hay sanidades, hay maravillas del Señor, y la gente todavía está en la incredulidad, porque esa es parte de la naturaleza del hombre carnal que no cree en lo de Dios. Nosotros no nos movemos por vista, sino por fe. Aunque no estemos viendo las cosas, ya lo estamos creyendo, y Dios ve esa fe y se manifiesta el milagro o la petición que nosotros tengamos delante del Señor. Aquí hay un hombre en la multitud buscando a Jesús, buscando ese milagro, porque quizás ya desde muy niño ya él traía este problema. Muchos niños, personas que a temprana edad ya manifiestan cosas que no son normales, y que la ciencia médica no da un diagnóstico para mejoría, sino manda tratamientos, cosas, pastillas, y esto no mejora. Esto es con el poder de Dios, porque son cosas espirituales, y nosotros en lo espiritual vencemos las fuerzas de las tinieblas. Bendito sea el Señor, dice la palabra, y se lo trajeron,
Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia. Fíjense cómo se manifiestan estos espíritus. Al ver el poder de Dios, al ver a Jesucristo allí, el espíritu inmundo, dice la Biblia, que se sacudió con violencia. Son manifestaciones de estos demonios que al sentir presencia de Dios forman escándalo, gritan, tiran cosas para amedrentar a las personas, porque son espíritus violentos, pero con el poder de Dios todo demonio se sujeta en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y dice la Biblia, con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Allí se vio de inmediato la virtud libertadora que entró en la vida de este joven. Y dice la Biblia que echando espumarajos. Cuando hay estas liberaciones podemos observar que todas estas cosas se manifiestan. Las personas vomitan, a veces hay cosas bebedizos, todo eso es echado fuera. Porque el mundo espiritual no resiste la presencia de Dios. Tiene que retroceder el enemigo en tu vida, en tu familia, donde quiera que tú veas esta manifestación, tienes que acercarte al Señor, porque Él tiene la salida para libertar a tu hijo, a tu hija, a tu familiar, a cualquier persona que esté pasando por este proceso de cautividad. Solo el poder de Dios puede libertar. Y aquí dice que Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Ahí está, desde niño. Una vida, una niñez no buena, no agradable, no divertida. Porque se supone que una persona ya nacida y entrando a una etapa de niñez, pues debe tener una vida tranquila, feliz, sin sobresaltos, sin afán, porque hay que disfrutar la niñez. Pero este niño venía de un sufrimiento ya largo y nada podía libertarlo. No había cura para él, pero cuando Jesús llega a tu vida, a mi vida, hay sanidad, hay liberación, hay milagro y podemos ver prodigios y las maravillas en lo sobrenatural que Dios hace. Y muchas veces se echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, bendito sea el Señor. O sea que este muchacho, dice la palabra de Dios, que muchas veces era echado en el fuego o caía en el agua. O sea, un peligro que una persona con estos síntomas infernales, cuando este demonio se le manifestaba a este niño, dice el mismo padre que caía en el fuego o en el agua. Se ha podido quemar, perder su vida, ha podido ahogarse, cualquier circunstancia en la calle, que se lo lleve un carro por delante, en fin, una situación donde un padre, donde una madre no tiene paz ni consuelo con un hijo que padezca un problema de estos. Pero tenemos a ese Cristo amado, ese Cristo que vino a esta tierra a traernos libertad, a traernos salvación, vida eterna, y nosotros nos tenemos que atesorar de esta hermosa palabra, porque este hombre le pide misericordia, le pide que lo ayude. Qué bendición saber que estaba allí Jesús, que él en su frustración clamaba a la misericordia del Señor y que en él no había esa fe tan grande porque lo manifiesta. Porque aquí viene donde Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Aquí el Señor le habla que si él tiene fe, todo es
posible. Hay cosas que no se dan en nuestras vidas por la falta de fe. La falta de fe, pues, impide que el milagro, que la petición que nosotros a veces llevamos delante del Señor no se dé por nuestra falta de fe, porque la incredulidad entorpece la obra del Señor. Dice, y inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Qué tremendo. Lo expresó, lo dijo con sinceridad, no fingió. Fue un hombre que en un momento, pues, de dolor, se acercó a Jesús. En un momento de angustia, de necesidad, tenemos que buscarlo a Él. Tenemos que dejar el conflicto, dejar el pleito y pensar qué podemos hacer por nuestro familiar, qué podemos hacer aún por nuestras vidas, porque te puede estar pasando a ti y no sabes cómo puedes ayudarte. Pero hoy te presento ese Cristo que te viene a ayudar, ese Cristo que no podemos dejar de hablar, porque va cada día demostrando en nuestras vidas que Él existe, que es real, que los milagros no se han acabado, que los milagros día tras día persisten en nuestras vidas. Y vemos estos hombres incrédulos, estos discípulos, que no pudieron echar este espíritu malo fuera. Se fue a la discusión, al pleito, que por qué no sale este demonio, en fin. Eso aleja al Señor de la obra, porque si nosotros vamos a hacer la obra del Señor y no nos ponemos de acuerdo y entramos en que yo vine, el otro no vino, que el conflicto, que cómo será, que cómo lo hacemos, y termina uno discutiendo, la gloria del Señor no va a descender jamás en el lugar donde Dios nos quiere usar. Por incredulidad, por el pleito, por la división, eso aleja la presencia de Dios en nuestras vidas. Y ellos están viviendo este conflicto, discutiendo con estos hombres, y no tenían fe. Allí había incredulidad. Quizás pensaban que era Jesús el que podía hacer todo. Cuando ya Dios nos llama a sus caminos para el servicio de su obra, nosotros tenemos que tener esa fe grande, creerle al Señor, que si nosotros oramos por un enfermo, nosotros oramos por una persona cautiva, nosotros debemos de creer de que Dios hace la obra. Alguien que te pida oración y tú con fe lo haces, envías la palabra donde esté el enfermo, esa es nuestra fe. Nuestra fe no tiene que ser una fe raquítica que mengüe, sino que cada día aumente, porque terminamos como estos discípulos incrédulos, como este hombre que a pesar de haber dicho creo, pues le pide a Jesús que ayude su incredulidad. Y vemos cómo el poder de Dios es el único que sana, que liberta, el único poder que jamás quedará en vergüenza, ya que se dio en la vida de este joven, en esa cautividad de buscar algo de Dios, acercándose a Jesús. Dice la palabra aquí en el 25 dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Aquí hay autoridad, aquí hay poder de Dios, aquí está Jesús reprendiéndole este demonio inmundo que desde su niñez estaba en la vida de este muchacho. Era un espíritu mudo y sordo.
que no lo dejaba hablar, no lo dejaba escuchar y vivía una vida no muy buena. Cada vez que este demonio quería hacer su fechoría en la vida de este niño, lo tiraba en el fuego, en el agua, hacía lo que quería, porque quizás entró en un momento de descuido y estuvo allí alojado en ese cuerpo. Fíjese que eso no tiene que ver si es niño, si es adolescente, si es joven, si es anciano. Ellos entran, ellos no piden permiso para entrar. Nosotros mismos abrimos puertas para que ellos entren. Es necesario que nosotros como padres, como abuelos, como tutores de la familia, de los hijos, tengamos el cuidado. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Qué están haciendo? ¿Cuáles son sus amistades? ¿Cómo lo corrijo? ¿En qué me equivoqué yo con mi hijo, con mi hija? Si estoy haciendo bien la tarea como padre de familia, para que nuestros hijos estén en las manos de Dios y no pasen por estos procesos donde encontramos hoy en día ya niños que tienen una vida de libertinaje, parecen adultos ya porque no hay un cuidado, no hay un abrazo, no hay un consejo de parte de los padres, de las personas que están a cargo de ellos. Simplemente se ven golpes, gritos, malos tratos y pretendemos que esos muchachos en estos tiempos sean lo mejor de lo mejor. Si tú y yo no instruimos a los niños, no les enseñamos el temor a Dios, no le damos valores, pues difícilmente vamos a encontrar un fruto en sus vidas. La palabra dice, instruye al niño en los caminos y aun cuando fuese viejo, no se apartará de él. Si nosotros los instruimos en el temor a Dios, les enseñamos la palabra, los llevamos por sendas seguras, por caminos firmes, pues cuando ellos les toque enfrentar el día a día, su día malo, ellos van a identificar el mal, van a saber la mala propuesta, quién les está ofreciendo cosas malas para que ellos se deslicen a hacer lo malo. Ellos van a encontrar en su vida la elección correcta, porque no podemos estar las 24 horas vigilándolos, pendientes. Habrá un momento que ellos van a estar solos en la escuela, con otras personas, otros amigos, que quizás le van a dar un mal consejo. Siempre va a haber a alguien que no los mira bien en el lugar donde viven, en fin. Siempre el mal se va a querer levantar. Y nosotros somos esas personas llamadas para educarlos, para darle los valores, para que no sufran penalidades a un futuro. Este muchacho venía con esta problemática de casa. Ya su padre, con una vida de sufrimiento, una vida quizás de bochorno constantemente, porque esto trae hasta burla entre las personas, las críticas, pero nadie da un buen consejo. Nadie dice, ven, aquí te presento a Cristo que te puede ayudar, vamos a orar por ti, por el muchacho. Eso es lo que nos toca hacer para libertar, para sanar, para sembrar una palabra en el corazón de una persona y traer refrigerio a sus vidas, a sus corazones. Aquí vemos cómo Jesús, con su poder, con su autoridad, les dice a estos espíritus inmundos que salgan de él y que no entren más. Una orden segura, una orden fulminante para estos demonios. Salgan y no entren más. Hay que ejercer esta palabra con autoridad, con poder. Así como sale, así se les ordena que no entren más
en el nombre de Jesús. Y Dios trae hoy a libertad a muchas personas cautivas, muchas personas en estado de depresión, en estado de angustia, de locura, con enfermedades terminales, con cánceres, con tumores, con cualquier tipo de enfermedad. Si estás pasando por un momento difícil, como estaba este padre con su hijo, hoy es el día que tú tienes que depositar la fe en el Señor, la confianza en el Señor, para que tu familiar sea libre, para que descanse de ese sufrimiento y puedas darte cuenta que a los lugares donde quizás llevaste a tu familiar no has tenido resultado, porque el único que sana, liberta y que estamos esperando es Cristo Jesús, que vino a esta tierra a traernos libertad, vida eterna, a derramar su Santo Espíritu, a poder recibir de Él el milagro que necesitas, la sanidad, la liberación, todo lo que le pidas a Dios creyendo, Dios lo hará. Para Dios no hay nada difícil. Y estamos aquí donde dice la palabra: entonces el espíritu, clamando y sacudiéndose con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Estas son las manifestaciones que se dan cuando una persona es poseída. Los espíritus hacen escándalos, estruendo, tiran cosas, pero cuando ya la persona es libre, se queda quieta, ahí muchas veces tirada en el piso donde le tocó, y parece que hubiesen quedado como muertas, pero no. Al salir algo malo del cuerpo de una vida, de una persona cautiva, la persona siente un descanso. Muchos dicen que se sienten como si les hubieran pegado, se sienten cansados. Muchos dicen: me siento diferente, porque el peso que llevaban no era de bendición. Esa demoniera que llevaban los estaba destruyendo, y la persona reacciona, empieza a pensar de otra forma, cambia la manera hasta de vivir, porque ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Ya el demonio sale de nuestras vidas. Por eso es que a veces dicen: bueno, y a estos le lavaron el cerebro, estos le llevan al pastor la plata, que mira que ahora no es el mismo, que ya no anda por allá haciendo cosas malas. Pero es lo malo que había en la persona, lo que le dañaba su vida, lo que lo oprimía. Y en estos tiempos hay muchas personas en esa condición que viven con esos demonios. Les encanta andar en el pecado, les encanta vivir con esa demoniera encima, y eso no es sano. Eso no trae paz, no trae felicidad. Eso lo que trae es condenación, muerte, perder la vida eterna, perder el plan de salvación que Cristo Jesús trajo a toda la humanidad, a todo aquel que abra su corazón, porque Dios a nadie obliga, a nadie va a forzar. Y aquí está este hombre lleno de esperanza, pidiéndole a Dios que aumente su incredulidad, que lo ayudara, porque aún él mismo venía con una incredulidad, pero su corazón estaba lleno de esperanza, de que había alguien que lo podía ayudar. Que en este día el Cristo maravilloso te va a ayudar, gloria al Señor. Y pensaban que este muchacho estaba muerto, pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó de inmediato. Allí en la cirugía que Dios hace a nuestro corazón, en nuestras vidas, en esa sala de cirugía que muchas personas son tiradas al suelo por los espíritus inmundos, allí se levanta un hombre, una mujer
diferente, transformado por el poder de Dios, libre de la cautividad que el enemigo pone en nuestras vidas para destruirnos, dice la palabra. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ellos estaban perplejos, estaban prácticamente que no pudieron hacer nada. El poder de Dios se manifestó en Jesús porque Jesús era el Hijo de Dios. Él estaba conectado con el Padre Celestial. Y a nosotros, por falta de fe, por no acercarnos al Padre Celestial, nos puede acontecer una situación de esta, donde lo que sintamos por las personas para ayudarlos no se van a dar las cosas. Nosotros tenemos que tener fe, dejar esa incredulidad que no nos ayuda para nada. Aquí vemos el poder de Dios con poder y autoridad haciendo libre a este joven y trajo alivio a su padre, trajo alivio a este niño que quizás esta familia estaría desesperada por mucho tiempo buscando la forma de que este muchacho estuviera en paz. Gloria al Señor. Entonces es necesario la importancia de la espiritualidad. Nosotros como hijos de Dios tenemos que buscar a Dios. Aquí dice la palabra que este género salía con oración y ayuno. Nosotros tenemos que estar metiditos en la comunión con Dios, orando, suplicando, clamando, Señor, haciendo rogativas, ayunando, vigilando, leyendo palabras. Señor, mira, Padre, esta necesidad de fulano, mira esta enfermedad, mira este muchacho que anda en cosas malas, Padre, libértalo. Esa es la labor de nosotros. Los discípulos aquí fallaron. Le faltaba más búsqueda, más presencia de Dios, porque los espíritus a veces se avergüenzan cuando uno pretende hacer la obra de Dios y que uno ni siquiera está bien delante del Señor, ni siquiera le hemos puesto el día al Señor, no hemos orado por lo que vayamos a hacer, y es necesario poner todo delante del Señor para que Dios respalde su obra. A muchos Dios los respalda porque Dios es fiel en su palabra y respalda su palabra, pero no te quedes con eso, porque el enemigo conoce lo malo que hay en nosotros y nos puede atacar. No podemos darle ocasión a que destruya nuestras vidas. Gloria al Señor. Vemos aquí la humanidad en Jesús enseñando a sus discípulos a poder hacer las cosas bien. A veces nosotros nos limitamos, nos falta entendimiento, nos falta sabiduría y no hacemos las cosas como Dios nos ha llamado. A veces lo sobrenatural de Dios trae incredulidad. El hombre siempre está diciendo, no, ese lo contrataron para que hiciera el papel de que era paralítico, de que estaba endemoniado, porque siempre van a salir los Tomás, los incrédulos que no creen que Dios es sanador, que Dios es libertador. Y esto trajo bendición a una familia, a un padre que decidió buscar algo para el bien de su hijo. Vemos la importancia de orar, de ayunar, la comprensión, la autoridad de Jesús hacia la vida de este muchacho, esa motivación que debemos tener permanentemente para buscar a nuestro Padre Celestial. Y esto ocasionaría en medio del lugar donde vivía este padre con este hijo, de pronto también trajo allí bendición, porque una persona cautiva y después verla en su estado normal
esto trae buenas noticias a favor de aquella vida y muchos van a creer. Así que nosotros no podemos dejar de hacer las cosas del Señor. Esto nos tiene que traer a reflexión en nuestra vida personal. Cómo estoy trabajando con Dios, cómo estoy haciendo su obra. Nos debe inspirar de que el servicio de Dios tiene que ser con excelencia, no hacer la obra del Señor indolentemente, sin tener esa pasión, ese amor que Dios pone en nuestros corazones para poder llevar esta palabra a las almas perdidas, a las almas necesitadas. Por eso ahora queremos orar por ti para impartir esta palabra que es de bendición a todo aquel que necesita de Cristo Jesús, a toda vida necesitada que en este día maravilloso necesitamos que aumente nuestra fe, y vamos a poner tu petición en tus manos. Escríbenos, es el momento para orar. Estamos aquí para bendecir tu vida, para clamar al Señor por ese milagro. Padre, gracias. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, delante de ti, Señor, coloco las vidas que en este momento, Dios, necesitan un milagro, una sanidad, una liberación. Así como libertaste a ese niño, Padre mío, de esos espíritus inmundos que lo agobiaban, porque él sufría, Señor, porque muchas veces poniendo su vida a la muerte, en el fuego, en el agua, Padre Santo, con esas manifestaciones diabólicas, Padre, que podían destruir su vida, Padre Santo, pero llegaste tú, Señor, y lo hiciste libre, y enseñaste a tus discípulos a creer. Le dites la fe a ese Padre que te pidió que le ayudaras a tener fe, a que quitaras su incredulidad, Dios mío. Rompe las cadenas, llévate todo lo que no es tuyo. Mira el que está pasando por este proceso ahora, Padre mío. Liberta, enviamos la palabra de sanidad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, el que está postrado en una cama, levántalo, Señor. Haz tu obra redentora, impartiendo vida a ese cuerpo, vida, Señor. Si tú sabes, Dios, que te va a servir, que no va a ofender tu corazón, Señor, sánalo de esa postración. Pero si tú ves, Señor, que se va a ir al mundo a dañarse, a perderse, prepáralo, Dios mío, y salva su alma, Dios de la gloria. Obra con poder, Señor, en muchos niños que están enfermos en estos tiempos. Mira esa virosis atacando a un pueblo, a una humanidad. Llévate toda virosis, llévate todo lo malo que esté en el cuerpo ahora. En el nombre de Jesús, a libertad tú nos llamas, Señor. Tú libertas las mentes cautivas, mentes que no coordinan, Padre, que perdieron la razón. Hoy tú libertas y traes la razón al que lo necesita, Padre, porque tú libertaste al endemoniado de Gadara, le traíste libertad, lo volviste a casa para que disfrutara su familia, Padre mío. A libertad tú nos llamas para grandes cosas, Señor. Estamos creyendo en este momento, Padre, que tú estás haciendo esos milagros, esas sanidades, esas liberaciones, Padre, y que a paz y a consuelo, Padre mío, tú llamas, Señor, imparte paz en aquel Dios que se sentía atribulado, en aquel que ya no creía en ti, Señor. Imparte fe ahora en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. Llévate los tumores, el cáncer, el azúcar, la enfermedad, los tumores de los órganos, todo lo que no esté bien, toda inflamación en el cuerpo, de cualquier síntoma de enfermedad, se va fuera en el nombre de Jesús. Toda herida que no quiere sanar, hoy sana por la llaga de Cristo. Somos curados, Dios mío. Hemos creído en ese Dios de milagros, de maravillas.